Ok, el ejercicio propuesto es el siguiente: dibujar los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para la viga mostrada, hallar la localización y magnitud del máximo momento flector. Tenemos aquí la viga mostrada con las siguientes fuerzas. El primer paso que hay que hacer ahorita es el diagrama de cuerpo libre para ver las fuerzas que interactúan y cómo afectarán la viga. Ok, tenemos el diagrama de cuerpo libre aquí. Tenemos la viga con las reacciones correspondientes, los soportes que tenía, grandes reacciones verticales, tanto en RA como en RC. Tenemos la carga constante, que va a ser los 20 kilómetros sobre metros, que está acá. Pero para el diagrama de cuerpo libre necesitamos una carga puntual en vez de una carga distribuida, perdón. En este caso, para hallar la carga distribuida vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la carga, que son 20 kilonewtons sobre metros, por su distancia, que son 6 metros. Esto nos va a dar 120 metros, 120 kilonewtons de carga puntual, ¿de acuerdo? Metros con metros se va y nos va a quedar 120 kilonewtons. De esta manera que únicamente nos va a quedar la carga puntual, que va a ser 120 kilonewtons. Ok, ¿dónde se sitúa esa carga? Siempre se va a situar a la mitad de la carga distributiva. En este caso, si la carga distributiva tiene un espacio de 6 metros, la mitad de 6 va a ser 3. Entonces se encuentra a 3 metros la carga. ¿De acuerdo? Como pueden ver acá, a 3 metros. Entonces ya sabemos, tenemos la carga distribuida. Ahora vamos a calcular la RA y RC, que están en incógnitas. ¿Ok? ¿Cómo las calculamos? Vamos primero a hallar el momento de la fuerza respecto a cualquiera de los puntos. Por comodidad vamos a hacerlo por el momento respecto a. El momento respecto a le va a ser igual a 0. Y calculamos. Tenemos RC, que es la incógnita, por su distancia, que son 9 metros. Es un momento positivo, ya que gira en contra de la aguja reloj en sentido antihorario, va a ser positivo. El siguiente va a girar en sentido de la aguja reloj, ya que es un sentido negativo. Se coloca acá y va a ser 120 kilonewtons de carga puntual por su distancia, que son 3 metros. ¿De acuerdo? Esto va a ser igualado a 0. Y hacemos el despeje. Sería RC va a ser igual a los positivo 360 kilonewtons por metros entre 9 metros. Metros con metros se va y nos quedaría 360 entre 9. ¿De acuerdo? Eso va a ser igual a 40 kilonewtons. ¿De acuerdo? Ok, tenemos la carga aquí, que son 360, 40 kilonewtons. Ya sabemos que RC, esta carga que está acá, va a tener 40 kilonewtons. Ok, ya conocimos la reacción de RC, que son 40 kilonewtons. Ahora hay que calcular la reacción RA. Para calcularlo, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Sumamos todas las fuerzas que tenemos, va a ser RA, que se encuentra de manera positiva, igual RC, que se encuentra de manera positiva, menos la carga puntual de 120 kilonewtons. Ok, todo esto va a ser igualado a 0 y hacemos el respectivo despeje. Queremos hallar RA, en este caso de ahora, nos va a quedar que va a ser 120 kilonewtons menos los 40 kilonewtons que le pertenecían a RC. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que RA va a ser igual a 80 kilonewtons. 80 kilonewtons. Ya tenemos tanto la reacción de RC como la de RA. ¿De acuerdo? Ya al tener la reacción de C, que es 40 kilonewtons, y la reacción de A, que son 80 kilonewtons,
El siguiente paso para poder hallar el diagrama de fuerza cortante y el de momento flector, hay que estudiar las fuerzas de manera separada. Entonces, vamos a separarlo por zonas. Una antes de que termine la fuerza constante, que es la que está situada de este lado, que vamos a ponerlo como zona número 1. Y una que está después de la fuerza cortante, que va a ser la zona número 2. Como vimos anteriormente, vamos a tomar la fuerza en la primera zona, que es la zona que se encuentra, que está de 0 metros, 0 menor que x, menor o igual que x, menor que 6 metros. Colocamos acá nuestra línea, que va a ser de distancia, valor x. Entonces, primero vamos a calcular lo que sería en este caso el momento flector, sumatoria del momento flector. FB, que va a ser igual a 0. Sumamos todas las reacciones, sería RA, que va a ser de manera positiva porque va hacia arriba. En el caso de los 20 km por metro vamos a hacer lo siguiente: va en negativo y vamos a hacer la carga que viene acá, la carga constante, 20 kN sobre metros, y para calcular en la parte del área va a ser un medio de la base por su altura. Su altura vendría siendo la fuerza distribuida y la base vendría siendo la distancia que tenemos acá. Y como es un medio de la base, es x entre 2 menos la fuerza cortante, que es b. Colocamos acá menos b, y esto va a ser igualado a 0. Entonces sustituimos todo y hacemos el despeje respectivo. Va a quedar b igual a RA, que son 80 kilonewtons, menos la fuerza distribuida, que va a ser 2 entre 20, va a ser igual a 10. Va a quedar que son 10 kilonewtons por metro por su distancia desconocida, que va a ser x. ¿Okay? Ya calculamos entonces la sumatoria de fuerzas cortantes. Ahora vamos a calcular entonces la sumatoria de momentos con respecto al punto que se encuentra acá. Vamos a hacer sumatoria de momentos de la primera zona. Va a ser todo igualado a 0 igual. Se encuentra en equilibrio. Entonces, hacemos la sumatoria de momentos. Colocamos la reacción primero, la reacción de A, RA, que sabe RA por su distancia, que es X. De acá a acá, de la distancia valor X, que no la conocemos. Y el otro momento a calcular, vendría siendo un momento positivo, un momento negativo, disculpen, que va de acá a acá. La fuerza gira sentido horario, entonces va a ser un momento negativo. Siguiente momento va a ser positivo, que es la fuerza constante. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se calcula de manera diferente. Vamos a calcular los 20 kilonewtons entre los metros cuadrados por su distancia, que es x medio por la x, ¿de acuerdo? Entonces vale más el momento, que va a dar también en sentido horario, que va a ser un momento positivo, y eso les va a dar igual a 0. Hacemos el despeje correspondiente. Va a ser m igual a RA, sabemos que son 80 kilonewtons, por su distancia desconocida, que es x, más 20 entre 10, 2 entre 10 va igual a 10 kilonewtons sobre metro.
por x por x va a tener x cuadrado y nos va a quedar de esta manera. Ok, vamos a calcular las fuerzas en la zona 2, que es de 6 metros menor o igual que x menor o igual que 9 metros. Entonces hacemos la respectiva sumatoria de fuerzas de fuerzas cortantes iguales a 0. Vamos a tener que RA es positivo ya que va hacia arriba, menos los 120 kilonewtons que van de manera hacia abajo, menos la fuerza B, que es la fuerza cortante. Esto hacemos el despeje, nos va a quedar que van a ser 80 kilonewtons menos 120 kilonewtons. Esto nos va a dar un valor de menos 40 kilonewtons. Ahora vamos a calcular los momentos que ocurren en la zona 2. Hacemos sumatoria de momento en la zona 2 iguales a 0. Tomamos los momentos. Tenemos RA, que va a ser un momento con la distancia número X, y va a ser un momento negativo, ya que va a girar en sentido de las agujas de reloj, sentido horario, momento negativo. Tenemos el siguiente momento, que es 120 kN de la carga puntual. Esto va a ser unos sentido horario, ya que el sentido antihorario y va a ser de manera positiva. Colocamos los 120 kilonewtons y lo multiplicamos por la distancia desconocida menos 3 metros. ¿Por qué 3 metros? Porque es la distancia a la que se encuentra la carga puntual. Recordamos que la carga puntual se encuentra a la mitad de la zona, entonces si son 6 metros, la mitad vendría siendo 3. Y para poder hallar la distancia que hay desde la mitad acá, tenemos la X y le restamos los 3 metros que tenemos de este lado. Le vamos a sumarle también el valor del momento. Como el momento está girando antihorario, va a ser un momento positivo. Todo eso igualado a 0. Ahora despejamos la M para poder hallar el valor respectivo. Pasamos la reacción por el otro lado de manera positiva. Va a ser entonces 80 kilonewtons por la distancia desconocida, menos, pasa este para acá negativo, 120 kilonewtons por la distancia desconocida. Aquí estamos aplicando la propiedad distributiva. Y va a quedar acá negativo. Ok, va a quedar positivo. 120 por 3 va a ser 360 newtons. 360 kilonewtons por los metros. ¿De acuerdo? Hacemos la respectiva suma y va a quedar menos 40 kilonewtons por la X más 360 kilonewtons por metros, que va a ser el momento. Ok, ya vimos que calculamos los procedimientos anteriores, ahora vamos a hacer el gráfico del diagrama de la fuerza cortante. Comenzamos primero y analizamos las fuerzas que actúan. Primero tenemos al principio 80 kilonewtons que van hacia arriba. Entonces trazamos 80 kilonewtons que van hacia arriba. ¿De acuerdo? Que tenemos aquí los 80 kilonewtons. 80. ¿Qué pasa con la siguiente carga? Como es una carga que está distribuida, no puede ir constante como normalmente sería de manera recta. Por lo tanto, si está distribuida, va a ir de manera decreciente. En el caso de acá, recordamos que la carga puntual de los 20 kilonewtons por metros cuadrados eran 120 kilonewtons. Por lo tanto, vamos a distribuir toda esa carga hasta el final de su área, de su zona. Disculpa. Sería entonces a los 6 metros, que vendría siendo a este nivel de acá. Trazamos, serían 120 kilonewtons menos 80 kilonewtons, vendrían dando un total de 40 kilonewtons. Colocamos acá abajo a la mitad de los 80, pero en la parte de abajo, hasta casi.
40 kilonewtons. Disculpe. 40 kilonewtons en negativo. Colocamos el punto acá y trazamos una diagonal hacia acá. ¿De acuerdo? Ya, un momentico. Quedó corregir la diagonal. Mírenlo por aquí. A este nivel aquí así. Ok. Entonces, el gráfico nos dice que la carga después va a sufrir un aumento de 40 kilonewtons de manera positiva. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que aquí va a seguir siendo menos 40 newtons de manera recta hasta que llegue a esta fuerza que es la reacción que estaba en RC. ¿Ok? Esto nos va a dar acá dos áreas. ¿De acuerdo? Sabemos que se encuentra de manera correcta, ya que al final de la gráfica va a quedar 0 kilonewtons. Ya que tenemos menos 40 kilonewtons aquí más los 40 de acá, llegamos a 0. Ok, para hallar el diagrama del momento flector. ¿Cómo vamos a hacer ese diagrama? Por medio de las áreas y guiándonos por el momento máximo flector. El momento máximo de flexión viene siendo este punto de acá. Entonces debería quedar a este nivel. ¿Cómo vamos a calcular eso? Vamos a hacer por método de áreas que tenemos aquí en los triángulos. Como pueden fijarse, tenemos un triángulo recto acá y acá, a nivel de acá, también tenemos otro triángulo recto, que es el que pueden ver acá. Sabemos que en toda esta área de acá, de lo que es la parte del triángulo, hay 6 metros. Sabemos eso de antemano. ¿Qué necesitamos hallar entonces? El área de los triángulos. Ok, la fórmula para hallar el área del triángulo sabemos que es base por la altura entre 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sacar primero el área del triángulo más pequeño. El área del triángulo más pequeño vendría siendo la base, que sabemos que no la conocemos, que es X, por su altura, que son 40 kilonewtons, ¿de acuerdo? Tenemos 40 kilonewtons entre 2. Vamos a hacer entonces su respectiva ecuación. Esto le va a quedar igual a 20 kilonewtons por la distancia desconocida. Vamos a hacer ahora la otra área del triángulo más grande. Igual, colocar aquí área del triángulo número 2 para que la puedan distinguir. Vamos a hacer lo mismo. La base, que son 6 metros por la distancia desconocida, menos la distancia desconocida, por su altura, que son 80 kilonewtons. 80 kilonewtons entre 2. Aplicamos propiedad distributiva. Va a quedar 80 por 6, 480 kilonewtons por metro. Hacemos la otra, que vendrá siendo menos 80 kilonewtons por la X. Todo eso dividido entre 2. Esto nos va a dar 240 kilonewtons por metros menos 40 kilonewtons por la desconocida. Ok, seguir el procedimiento, ya sacamos el área del primer triángulo, el triángulo más pequeño, y el área del segundo triángulo, que es el triángulo más grande. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una igualación de ecuaciones para poder hallar el valor que queremos, que es el valor de la X, que es el punto máximo la distancia máxima del punto flector. Entonces, hacemos la distributiva normal que se debe hacer. Pasamos para acá el menos 40 kilómetros X. Para este lado nos va a quedar que son 60 kilonewtons. 60 kilonewtons por la X igual a 240 kilonewtons
por los metros. Dejamos la X sola y pasamos al otro lado el 60 kilonewtons. Nos va a quedar 240 kilonewtons por los metros entre 60 kilonewtons entre 60 kilonewtons. Kilonewtons con kilonewtons se simplifica, nos quedan 240, nos quedan los metros arriba, dándonos el resultado 4 metros en la parte de la gráfica. Entonces vendrían siendo que esta X vale 4 metros, entonces se encuentra a una distancia de 4 metros de izquierda a derecha. Al saber ya esa parte de la distancia del momento flector, que sería aquí, de acá hasta acá, serían 4 metros. Ok, entonces, ¿cómo sabemos cuál es el punto máximo, el valor del momento flector? El punto máximo del momento flector, como estábamos diciendo, va a estar a 4 metros de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo calcular el momento máximo flector? Agarramos una de las ecuaciones ya anteriores planteadas. Esta es la ecuación en la zona 1 de la sumatoria de momentos con respecto a la zona 1, que nos quedaba que el momento iba a ser igual a 80 kilonewtons por la distancia menos 10 kilonewtons sobre metros por la distancia al cuadrado, que es la X desconocida. Aquí simplemente vamos a hacer una sustitución de valores y vamos a sustituirlo por los 4 metros. Vamos a hacer 80 kilonewtons por 4 metros menos 10 kilonewtons sobre metros por 4 metros elevado a esto al cuadrado. Matemática simple, hacemos momento, 4 por 8 son 32, más el 0 son 320, disculpe, 500 newtons por metro, menos 10 por 4, el cuadrado de 4 es 16, 16 por 10 son 160 kilonewtons. Aquí va a quedar únicamente kilonewtons por metro, ya que los metros quedan elevados al cuadrado y con un metro se simplifica, quedándonos solamente un solo metro elevado a la 1. Aquí hacemos la respectiva suma. Va a quedar de 160 menos 160 es igual a 160 kilonewtons por metros. Y este va a ser el momento máximo de la estructura. Momento máximo va a estar acá. Y va a ser la parte más alta que tiene momento de la viga con respecto a sus fuerzas que interactúan. Se grafica de la siguiente manera, especie de montaña, y para acá comienza a descender. Este sería el momento máximo ubicado a los 4 metros. Este sería el final ya del ejercicio. Un placer haber hecho ejercicio con ustedes.